Hola a todos y todas quienes se van conectando en nuestra nueva transmisión, día ya jueves, terminando la semana, nos queda solo un día para el fin de semana. Hola Maca, se van sumando personas. La idea es que también nos vayan siguiendo. Les cuento que hoy día, hola Jorge, hoy día vamos a hablar acerca de la posibilidad del cambio de los apellidos, que la mamá vaya primero, que el papá vaya después o que se mantenga así. Vamos a hablar acerca de los requisitos, de cómo hacerlo, de cuándo corresponde. Y acá abajo se los voy a dejar pinchado para que sepan durante toda la transmisión de lo que estamos conversando. Cambio o la vea también en el orden de los apellidos. Súper. Oigan, y a medida que se van conectando, yo siempre me presento, mi nombre es Constanza Alvial, abogada de Fundación Pro Bono, quien algunas veces los acompaña en estas transmisiones. Aprovecho de saludar, hola Javi, hola Evelyn, muchas gracias por irse uniendo. Recuerden que esta transmisión va a quedar guardada en nuestro Instagram TV, en Instagram. También luego lo pueden ver en YouTube, así que si se lo pierden, no se preocupen. Si conocen a alguien que se quiere cambiar los apellidos, tampoco se preocupen. Siempre le pueden dar nuestro dato, así que no hay problema. Les cuento que el día de hoy nos va a acompañar Jorge Barrera, abogado del Estudio Jurídico Bofilmir Álvarez Jana, y que nos va a hablar acerca de todo lo que tenemos que saber para el cambio del orden de los apellidos. ¿Sabían ustedes que va a poder hacerse eso? Es algo bien novedoso. Yo solamente sabía el cambio de nombre, pero ahora vamos a aprender acerca del cambio de los apellidos. Así que vamos a invitar a Jorge, solamente comentarles también consulta respecto a esta temática. Por supuesto, siempre la pueden hacer en los comentarios acá abajo y las vamos a ir haciendo a poco. Y si tienen un caso concreto, una duda, consulta específica, nos pueden escribir por mensaje directo a través de Instagram, Facebook, Twitter, también si tienen nos pueden escribir, o también a través de nuestra página www.probono.cl. Ingresa aquí tu caso y nosotros nos vamos a contactar para conocer mejor qué es lo que necesitan. Y ahora, muchas gracias Jorge por unirte, ahora que ya está unido, ya está conectado. Aprovecho de saludarte. Hola, hola, ¿cómo están? Bien, gracias, ahí se nos va uniendo gente. Les adelanté ya a todos y todas que no se preocupen que el live va a quedar guardado, así que van a poder consultarlo las veces que quieran. Esta materia súper novedosa de hablar en estos momentos acerca del cambio de la inversión del orden de los apellidos. Jorge, yo no voy a poder ser suficientemente completa para presentarte, así que por favor, si nos puedes contar un poco de ti antes de empezar. No, yo primero agradecer la invitación de la Fundación Pro Bono, que siempre tiene estas instancias principalmente para informar a la ciudadanía respecto a cambios legislativos importantes para la vida de las personas. Creo que eso es fundamental. Un espacio no solamente de ayuda en asistencia jurídica gratuita en casos concretos, que es lo que hace la Fundación Pro Bono a través de las oficinas de abogados, con la colaboración de grandes oficinas, como en la cual yo trabajo también, sino que también por la vía educativa e informativa, que las personas puedan conocer cuáles son las vías que tiene para encontrar soluciones a problemas cotidianos. Yo creo que hoy día lo que vamos a ver precisamente es eso, solución a problemas cotidianos. Yo estoy en Estados Unidos hoy día porque estoy haciendo mi doctorado. Soy, además de ser asociado de el estudio Bofil Miranda Arejana. Además, soy profesor de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y de la Universidad de San Sebastián, y estoy haciendo mi doctorado acá en la Universidad de Notre Dame. Así que estoy hablando un poquito desde lejos, pero siempre tan cerca desde las redes sociales y la posibilidad que tenemos de conversar aquí. Son las cosas buenas que nos trae el Internet y a las que nos ha impulsado un poco también la pandemia, de estar tan encerrados y a veces lejos, también nos acercan un poco más a estas instancias. Oye, Jorge, y un poquito ya, claramente yo tengo muchas preguntas, ya ustedes saben que las pueden hacer en los comentarios acá abajo y las vamos a ir generando a Jorge, así que cualquier cosa que quieran saber o detallar, vamos a estar durante esta hora hablando acerca de el orden y el cambio del orden de los apellidos. Así que Jorge, cuéntame un poco cómo funciona la determinación del orden de los apellidos hoy en día, para después entrar como de lleno al cambio. Interesante pregunta, porque lo primero que hace el Congreso es subsanar un problema actual.
eh, hoy en día resulta muy, muy, muy engorroso si las personas quieren cambiar su nombre. Decirle a las personas que en términos legales, nombre y apellido es lo mismo, todos se consideran nombres para efectos legales. ¿Ah? Perfecto. Eso es Eso súper es el importante. primer paso. O sea, la ley distingue, obviamente uno puede ver desde la lógica de los profesores de Derecho Civil, que a uno le enseñan que distintos nombres, el nombre de pila, el nombre patronímico, que es el nombre de, o el apellido propiamente tal, pero hoy día la ley definía que el orden de los apellidos se establecía siempre el primero el apellido paterno, luego el apellido materno. Y en caso que no existiera apellido paterno, porque por ejemplo no existiera, el niño no había sido reconocido por su padre, por ejemplo, y solamente contara con la filiación materna, la madre podía elegir un apellido distinto, que generalmente o repetía el apellido o en muchos casos colocaban algún otro apellido, incluso el apellido del padre, aunque no haya reconocido al niño. Eso es muy común. Entonces, esta ley lo que vino a hacer finalmente es ordenar un poquito el asunto para que los padres se pudiesen poner de acuerdo en el orden que van a tener los apellidos de sus hijos. Y creo que dio en el clavo en muchos problemas también que tenía la actual legislación. Vamos a hablar también de cuándo entra en vigencia, porque todavía no entra en vigencia la ley, hay que esperar el reglamento, vamos a ver qué detalles también tiene el reglamento, pero en general hoy día son dos elementos principales. Primero, el orden de los apellidos estaba determinado por el apellido paterno primero, luego el apellido materno, y cualquier persona que quisiese cambiar su nombre o apellido, salvo determinados casos que se hacían a través del registro civil y por la vía administrativa, debían ser llevados a tribunales. Y la vía judicial, además de ser engorrosa, para muchos resulta inaccesible, que son de las cosas que busca hacer pro bono, que las personas puedan acceder a la justicia de manera gratuita y obviamente recibiendo también una asesoría de calidad. Pero no siempre se puede hacer. Eso no quita que el trámite no sea engorroso. Aquellos que participamos en Fundación Pro Bono sabemos cuánto demora el trámite en un cambio de nombre que podía durar meses, incluso más de un año, para poder obtener sentencia, más allá de las inscripciones que tenían que hacerse luego en el registro civil. De todas maneras, y siempre todo es complicado cuando ya llegamos a tribunales, especialmente, como bien dices tú, Jorge, que no todos necesariamente tienen el acceso a esa posibilidad. Oye, ya, como ya entrando un poco en calor en la temática, ya hablamos acerca de lo que existía hoy día, ahí vi que Evelyn, te me adelantaste un poco, pero después de hacer la introducción voy a ir precisamente a esa pregunta, porque yo tengo la misma que tú, así que no te vayas a la transmisión. Eh, quería preguntarte, ya me dijiste un poco que viene a simplificar el proceso de lo que hoy existe esta nueva ley, de que nos va a permitir, por ejemplo, invertir el orden de los apellidos, y ahí me gustaría saber un poco, ya me dijiste que si tengo que ir a tribunales, algo me adelantaste, pero ¿vamos a tener que hacer este cambio igualmente en tribunales o va a depender de algo en específico si tengo que solicitarlo ante un juez? La regla general de la ley es que precisamente este es un trámite administrativo. Para la señora que está en su casa, ¿qué significa que es un trámite administrativo? Que no tiene que ir a tribunales, que tiene que ir al registro civil y se va a solicitar a través del propio registro civil. En general, todos los trámites se hacen en la oficina del registro civil que uno tenga más cerca de su domicilio, ¿no es cierto? Vamos a esperar cuáles van a ser los pasos que va a tomar el reglamento para determinar en qué oportunidad se va a hacer esto, cuántos días hay que esperar para tener una respuesta, qué documentación se va a tener que acompañar, si es que se requiere acompañar alguna documentación. Sabemos que el reglamento tampoco puede regular tantas cosas porque es materia de ley y por lo tanto el reglamento en general va a regular cosas pequeñas, pero que son importantes para que las personas tengan claridad dónde tienen que acudir para realizar este trámite. Entonces, lo primero, ya se va a eh, eliminar, no eliminar, sino que se va a postergar la posibilidad de ir a tribunales para ciertos y determinados casos que no tengan que ver con el cambio en el orden de los apellidos para aquellas personas que quieran colocar el apellido de su madre primero y el apellido de su padre después. Claro, perfecto. Entonces nos quedamos con la idea de que es un trámite administrativo, súper, súper relevante lo que dijo Jorge, que claro, vamos a contar con una ley, pero ojo, que todavía no todo está tan claro, todavía nos falta un reglamento. Viene la ley y después un reglamento lo que hace es que toma el mandato de la ley y lo puntualiza y lo detalla aún más. Así que hasta que no tengamos reglamento, tampoco vamos a saber exactamente el proceso que vamos a tener que seguir. Pero hay cosas que ya podemos un poco dilucidar. O sea, uno, que va a hacer un trámite administrativo. Así que
eso simplifica muchísimo lo que hoy día existe, que es súper bien. Oye, ¿y Jorge? ¿Y cualquier persona va a poder pedir este cambio en el orden de apellido? ¿O va a haber que cumplir algún tipo de requisito para poder solicitarlo? Porque como que igual es complejo lo que hoy día existe en materia nacional. Lo que ocurre es que la ley se pone en diversas situaciones, porque una cosa, y lo van a ver ustedes en su caso, una cosa es alguien que ya tenga hijos. Otra cosa es aquella familia que recién va a esperar a su primer retoño, por ejemplo, y que va a ver qué es lo que va a pasar en el futuro. Otro es una persona que es mayor de edad, que ya no vive con sus padres y que quiere tomar la decisión de alterar el orden de sus apellidos. Y lo otro, ¿qué pasa con aquella persona que es mayor de edad y que también cambia el orden de sus apellidos? ¿Qué pasa con sus hijos, etcétera, etcétera? Son muchas situaciones las que son reguladas por la ley. La primera, que yo creo que es la más lógica, es que ocurre con esta ley, con la decisión que toman los padres de que el orden de los apellidos sea inverso a lo que habitualmente nosotros estábamos acostumbrados y en donde se puede elegir que el apellido de la madre vaya primero y el apellido del padre vaya después. Eso es lo primero. Entonces, ¿cómo se decide eso? Primero, tiene que ser en consenso. Los padres lo tienen que decir de común acuerdo, y si no hay acuerdo, se mantiene la norma original, que era que primero va el apellido del padre y luego el apellido de la madre. Eso es lo primero. Ahora, ¿qué pasa con los hijos? ¿Los hijos yo puedo elegir en cada caso? No, no puedo elegir en cada caso. La norma establece de que el primogénito manda. O sea, el primogénito o la primogénita es lo que manda. El primer hijo y la decisión que adopten con el primer hijo se va a entender aplicable para todo el resto. ¿Significa que cuando yo cumpla 18 años no voy a poder cambiarlo o no? Sí, sí voy a poder cambiarlo. Y eso, la ley también entrega la posibilidad de que por vía administrativa, sin ir a tribunales, sin lo engorroso que significa contratar o conseguirme un abogado, sin tener que esperar tanto para poder obtener una resolución o una solución favorable a este cambio, voy a poder hacerlo también. Súper. Eso es lo Y después voy primero, a ir, que tiene que ver con cuando nace. Ahora, ¿qué pasa entre medio? O sea, yo ya tuve mis hijos y mis hijos vienen con el apellido paterno, ¿los puedo cambiar? La ley da un plazo de un año. Dentro del primer año en que entre en vigencia, que va a entrar en vigencia luego del reglamento, ya lo dijimos, los padres van a poder o utilizar este mecanismo administrativo. Ahora, la ley, como nos gusta a nosotros los abogados decir, la ley distingue, hay que distinguir, ¿cierto? Y hay que distinguir si el niño es menor de 14 años, así es mayor de 14 años y menor de 18. eso es un tema, porque uno diría como lo que uno normalmente preguntaría es como, ¿qué pasa si es menor de edad o menor de 18? Y en realidad acá la distinción es incluso más precisa, menores de 14 y mayores de 14, pero dentro del rango de la minoría de edad. Aquí lo importante es que si el niño es menor de 14, los padres van de común acuerdo y realizan el trámite, ¿cierto? ¿Qué pasa si el niño es mayor de 14 años? Requiere el consentimiento expreso del niño para cambiar o alterar el orden de los apellidos. ¿Qué pasa si yo soy mayor de edad? Voy a poder hacerlo por una sola vez, cambiar el orden de mis apellidos sin necesidad, obviamente, de preguntarle tampoco a mis papás si es que ellos dan o no su consentimiento para yo poder cambiar ese orden. Pero la ley se pone en todas estas situaciones precisamente para evitar confusiones, porque todas estas preguntas, lo más probable es que iban a salir de todas maneras. La ley regula expresamente el momento en que se realiza el cambio, cuáles son las formas en que se realiza el cambio, sin el detalle obviamente, pero eso lo vamos a esperar al reglamento, pero la distinción que hacen entre mayores de 14, menores de 14 y mayores de 18 años, a lo menos aclara el panorama para todas las familias. De todas maneras, o sea, así como resumen breve, menores de 14, padres, ambos padres con el consentimiento, entre 14 y 18, ambos padres más el consentimiento del niño, y superiores, mayores de 18 pueden hacer el cambio por una vez en forma administrativa. Ojo, forma administrativa. Siempre existen las excepciones ante tribunales. Ahora, la ley, claro, o sea, en esta forma expedita tendrá que ser ultra excepcional de por qué una persona se cambió el apellido una vez y se lo quisiera cambiar de nuevo. Ahora, Es que, caso a es que caso. tu punto es muy importante, porque la ley además incorpora dentro de las causales de cambio de nombre que se hacían ante tribunales también la opción de alterar el nombre de los apellidos. Precisamente
supongamos que yo tengo un problema para recurrir a la vía administrativa, siempre voy a o calzar dentro de los términos, los plazos que me establece la ley, si es que ya, por ejemplo, yo ya contaba con hijos anteriormente, obviamente voy a poder acudir a tribunales y voy a poder solicitar igual el cambio de orden de apellido. Una cosa interesante, de hecho, dentro de esos cambios, de esas causales, no solamente me dan la posibilidad de cambiar el orden de mi apellido, me dan la posibilidad por primera vez de yo poder incluso elegir el apellido de mis abuelos, que era algo que no Ah, existía súper. anteriormente y que obviamente no estaba tampoco dentro de las causales que establecía la legislación para poder cambiar el nombre. Eso es un dato súper interesante. Y me voy a adelantar un poco en las preguntas porque creo que acá cae de cajón la pregunta que Evelyn nos hizo más arriba, muy al inicio de esta transmisión. Así que Evelyn, espero que estés por ahí también. Ahí sí nos puedes escribir para saber que estás presente para poder responder tu pregunta. Pero Evelyn nos quería preguntar acerca de qué pasaba si, porque como el padre tiene que estar de acuerdo, ¿qué pasa si no puedo encontrar al padre? No puedo encontrar al papá de mi hijo y quiero hacer el cambio del apellido y por lo tanto no puedo tener su consentimiento para hacer este trámite. ¿Qué correspondería hacer en ese caso? Yo creo que hay que distinguir la situación. Una es que no puedo encontrar al padre luego de que él haya reconocido al hijo, y otra cosa es que no puedo encontrar al padre y el hijo no ha sido reconocido. Si el hijo no Entiendo ha... que pongámonos en la primera situación, en la que el padre reconoció al hijo y no lo encontramos para el consentimiento para el cambio. no lo encontramos para el consentimiento, lamentablemente no va a poder alterarse el orden de los apellidos, pero eso no obsta a que el hijo, una vez cumplida la mayoría de edad, pueda hacerlo por una sola vez y por la vía administrativa. Perfecto. Incluso pregunta Jorge, ya pregunta muy relacionada a lo que dijimos anteriormente. Si, por ejemplo, hubiera una causal muy determinante o muy terrible que finalmente empujara a la mamá a tratar de hacer el cambio en el orden de los apellidos, incluso sin el consentimiento del padre porque no lo encontramos o porque no quiere, ¿se podría ir a tribunales a hacer este cambio? Porque sabemos que es para la parte administrativa, pero uno nunca sabe. Exactamente. La gracia, precisamente, es que yo voy a tener la posibilidad, con la incorporación de esta causal a la ley de cambio de nombre y apellido, que es un trámite judicial, yo voy a poder ir a exigir este cambio a los tribunales de justicia. Lo que tengo vedado sin el acuerdo de los padres es la vía administrativa, por una cuestión súper lógica, porque se entiende que es un tema que no es de conflicto en la familia, que es una decisión familiar. Y siendo una decisión familiar, lo que hace la ley es alivianar la carga que tienen las familias para que hagan un trámite lo más expedito posible. Si es que existe conflicto, los conflictos se resuelven en tribunales, pero esa opción no la teníamos hasta ahora, y la ley lo que viene a hacer es incorporar precisamente la posibilidad de que las familias puedan acudir al tribunal. Claro, o sea, como que lo que hace la ley ahora es que nos agrega esta posibilidad de un trámite fácil, expedito, consensuado, pero mantenemos la posibilidad de los tribunales. En caso de ahí también vi que además de Evelyn, Matupsi también nos hizo una pregunta si podía forzar la autorización del padre. Claro, habría que verlo en tribunales, finalmente caso en concreto, y si faltara el consentimiento de alguno de los padres, sea madre o padre, habría que verlo ante un tribunal si es que se pudiera hacer esa excepción, digamos, que finalmente no es administrativa, sino que es judicial. Oye, y Jorge, tú además me habías hecho la distinción, claro, ¿cuál es la importancia acá de que esté reconocido el hijo o no esté reconocido el hijo? Porque tú dijiste, claro, si el hijo está reconocido, consentimiento de ambos padres para el cambio del orden de los apellidos administrativos, si no encontramos al padre o madre, podríamos ir a tribunales si es que así se justificara. Eso es con el reconocimiento ya muy determinado. Ahora, ¿qué pasa cuando el hijo o hija no ha sido reconocido? ¿Funciona o opera igual o la ley se pone también en esas circunstancias? Muy, muy importante tu pregunta, porque hasta el día de hoy, como nosotros lo hemos dicho, si es que el hijo es reconocido solamente por su madre, ¿cierto? O tiene filiación, ¿cómo se llama? Solamente por parte de la madre. Lo que ocurre es que la madre puede elegir el primer apellido. Eso es lo que ha ocurrido. En algunos casos repiten el primer apellido, que es el apellido de la madre, utilizan el apellido de la madre dos veces. En otros casos utilizan el apellido del padre, aunque el padre no los haya reconocido. ¿Ah? Y Claro, en un porque el tercer apellido no caso, significa filiación. No exactamente. porque uno tenga un apellido significa. O sea, no es sinónimo colocarle el apellido, para que todos sepan en su casa también, colocarle el apellido
presunto, supuesto padre, no significa eso que con eso quedó reconocido el niño y por lo tanto es su padre. Eso es lo primero. Y lo Claro, porque segundo, si yo me pusiera, lo que decíamos antes, si a mí me hubieran puesto en primer apellido Farcas, no significa que alguien de la familia Farcas sea mi papá. Ojo, no hay es, obligación de que me pasen alimento, y es la por mucho tercera. que sea pomposo el apellido. Y es la tercera opción. Que la primera opción era repetir los apellidos, la segunda opción era colocarle el nombre del papá, a pesar de que el papá no lo reconociera, y la tercera opción que optaban muchas familias es por colocar un apellido rimbombante. Eso ocurrió y sigue ocurriendo, pero lamentablemente la ley, quizás una de las cosas que quizás no se puso en el tapete en la discusión, es que la ley, por el solo ministerio de la ley, si es que el niño solamente tiene filiación parental o maternal, va a tener como primer apellido el apellido del padre que lo reconoce. O sea, Ah, ya, o sea, si tiene filiación maternal, sería el primer apellido sí o sí, va a ser el de la mamá. el segundo apellido lo va a poder escoger, pero el primer apellido va a ser necesariamente el de la madre. Vamos a ver cómo se va a regular esto en el reglamento, porque creo que es fundamental tener luces sobre si los papás van a poder seguir eligiendo el primer apellido. Yo creo que eso no va a ser posible, porque la ley es muy clara en eso, de cuando existe solamente una afiliación, es esa afiliación la que determina el primer apellido. Perfecto, o sea, si hay filiación por parte de madre, el apellido de la mamá va a quedar como primero, si hay filiación de parte de padre, el padre va a quedar primero, y si hay filiación de ambos, bueno, en ese caso va a ser, si es que no se hace algo distinto, se va a hacer el nombre del papá, luego el de la mamá, salvo que administrativamente uno vaya de consenso ambos padres y cambien el orden. Así sería como respecto al reconocimiento. Súper, perfecto. Ahí creo que Puntito Moema también nos había preguntado acerca de eso, muy relacionado con la paternidad y de qué pasaba si un hijo había sido o no había sido reconocido y si tenía solo su apellido. Ahí, ojalá, Puntito, si es que sigues ahí, hayamos podido responder también tu pregunta al respecto. Oye, Jorge, me hablaste también que esta ley ahora permitía, y que creo que para muchos es bien relevante, el poder poner el apellido de los abuelos. ¿Cómo funciona esto? Porque uno se imaginaría un poco, o sea, bueno, personas mayores de edad supongo que por supuesto pueden determinar el tener el apellido de los abuelos y cambiárselos directamente. Ahí ya no es un cambio en el orden, no es invertir el segundo por el primero, sino que podría ser el de los abuelos y que no necesariamente es el que tengo yo, como el del linaje desde los abuelos. ¿Cómo sería? De lo que Eh, sabemos que lo, falta lo el reglamento. una aclaración. Hoy día yo no puedo cambiarme el nombre del apellido de mis abuelos, salvo que cumpla con alguna de las otras causales, que son haber sido conocido por ese nombre por los últimos 5 años, etcétera, etcétera, que son las causales que establece o que fija la ley de cambio de nombre y apellido, ¿cierto? Eso es lo primero. ¿Cuál es la razón de este cambio? Porque dicen, ya, pero el apellido de mi abuelo es el mismo apellido de mi mamá o el mismo apellido de mi papá. Sí, de los abuelos paternos. Pero el apellido de los abuelos maternos, o sea, perdón, el apellido de las abuelas se pierde. Sí, po. Y quizás la gente no había, porque decía, ya, pero ¿por qué los abuelos? Si el apellido de mi abuelo es el apellido de mi Es mi papá o apellido. el Claro. apellido de mi mamá. Sí, si el problema es el apellido de la abuela, que es el que se pierde. Entonces, lo que hace acá la ley es decir, ¿sabe qué? Usted puede ahora, por la vía judicial, no por la vía administrativa, por la vía Ah, judicial, perfecto. Acá recurrir cambia. y dentro de las opciones, del pool de opciones que tiene, además de la opción que nosotros acabamos de agregar en la ley, dice el legislador, para que usted pueda cambiar el orden de los apellidos del paterno por el materno, también va a poder elegir el de su abuelo. Entonces, por lo tanto, va a poder elegir el de su abuela. Perfecto. O sea, en la legislación actual, como en la norma actual que tenemos, están toda esta serie de requisitos para poder cambiarse el nombre, que sea conocido por más de 5 años con ese nombre, además como de la autodeterminación con esa mención, bueno, y una serie de requisitos que hacen súper complejo el proceso. Entonces lo que hace esta nueva ley es que te da la posibilidad del cambio de nombre, de apellido, por ejemplo, al de tu abuela, hablemos del de la abuela para que sea más significativo en el sentido de que, Significativo. No, y para que tenga sentido, porque como me voy a cambiar claro, apellido de mi abuelo paterno, oh, es el mismo que tengo yo, porque es claro. el apellido de mi padre, y como no tiene sentido. Exactamente. Entonces, si voy por el apellido de mi abuela, eso no lo podría hacer administrativamente, pero antes no se podía hacer de ninguna manera, o sea, se tendría que haber probado y cumplir todos estos requisitos. Hoy día, sin cumplir esos requisitos de ser conocido durante 5 años, etcétera, sí podría hacerlo, pero a través de tribunales, no a través
del registro, como del registro civil o de la parte administrativa. Así es. Súper, perfecto, ya me queda súper claro. Oye, y ¿qué pasa, Jorge, acá como con, qué pasa si yo tengo hijos? Yo tengo hijos, pero yo me quiero cambiar el apellido. Hablamos de cuando yo me quería cambiar el apellido, mayor de 18 años no hay problema. Hablamos en el caso de los hijos, qué pasaba antes de los 14 y entre los 14 y los 18. Pero ¿qué pasa ahora si yo, Constanza, tengo hijos y me quiero cambiar el apellido? ¿Pasa algo también con los apellidos de ellos o no necesariamente hay un cambio? Súper interesante tu pregunta, porque uno de los temas principales es qué pasaba de carambola con mis hijos si es que yo me cambio el apellido. Y la ley, como nuevamente nos gusta decir a los abogados, distingue. Y hace la Exacto. separación Pero dependiendo distinción. si son mayores de edad o no son mayores de edad. Los hijos menores de edad cambian su apellido a cuando uno de los padres que lo cambie. Eso ocurre cuando son menores de edad. Pero siempre y cuando esos menores de edad sean menores de 14 años, ¿verdad? Si son mayores de 14 años, se requiere su consentimiento expreso y por escrito, tal cual lo habíamos hablado en otro momento. Y los hijos mayores de edad que quieran este cambio en el orden de sus apellidos, también por carambola, porque su papá o su mamá se los cambió, eh, pueden hacerlo también por esta ley o a través del procedimiento judicial. Ah, impecable, perfecto. Oye, ahí justo Puntito nos escribió de nuevo. Voy a, ¿Ya? voy a, a precisar la pregunta, pero dice, sí, era la pregunta que habíamos hecho, pero falta un detalle. Lo que pasa es que hay una demanda por paternidad. Entonces, en el caso en que se reconozca el hijo, se podría hacer después. Ahí sí, ¿me ves? Ahí, pensé que me había congelado, así como un rato. En caso en que se reconozca el hijo, luego se puede, luego que él lleve la... Ah, ya, entendí. Una vez que se reconozca el hijo, ¿hay que incorporar sí o sí el apellido paterno de este reconocimiento? ¿Se Eso podría hacer ahí como este enroque o no sabes? a ver, Porque ahora lleva solo el apellido de ella, el hijo. son varias preguntas, y son varias situaciones que son distintas. Pero pongámonos en la situación de que efectivamente por sentencia judicial termina siendo reconocida la paternidad, ¿cierto? Reconocida Claro. la paternidad, entre comillas, porque en estricto rigor se ha fijado por sentencia judicial. Si se fija por sentencia judicial, la lógica indica, tal como yo, por el solo hecho de colocar el nombre, no significa que vaya, o el apellido paterno, no significa que esa persona vaya a ser hijo de otra. Tampoco la sentencia que reconoce la paternidad obliga necesariamente a cambiar los apellidos. O sea, hay muchos casos en donde hay sentencias de reconocimiento de paternidad que no obligan a hacer ningún cambio. Y Claro. en este caso, de nuevo, eh, eh, esto no obsta que el día de mañana el hijo quiera cambiar el orden de los apellidos para poder establecer el apellido de su padre primero, o para cambiarse el nombre para obtener el apellido de su padre primero, o que de común acuerdo decidan poder modificar el apellido. Ahora, hay un tema, hay un plazo para hacerlo con aquellos hijos, ojo, hay un plazo para hacerlo con aquellos hijos que ya nacidos, y es un año desde la entrada en vigencia de la ley. Después solamente se va a poder hacer por la vía judicial. O sea, la vía Mm, administrativa después de un año. Por lo tanto, depende de cuándo salga la sentencia, depende de cuándo se inscriba, obviamente, esa sentencia para que aparezca reconocido. No basta la sentencia, hay que inscribirla al registro civil para que aparezca con la afiliación que le corresponde, que es con los dos papás, ¿cierto? Y luego de eso, pues no necesariamente opera el cambio de nombre automáticamente. Van a poder, si es que está dentro de este año, hacerlo administrativamente si se ponen de acuerdo. ah, Y si pasa después del año, lo que va a ocurrir es que van a poder hacerlo, pero por la vía judicial. Si es mayor de 14 años el niño, van a requerir además el consentimiento, como dijimos. Y si es mayor de edad, no requiere el consentimiento de ninguno de los papás, porque obviamente tiene autonomía plena y puede hacer lo que quiera. perfecto, súper. ¿Y qué pasa si no hay, allá como para ponerle el caso más de laboratorio, qué pasa si el papá, claro, hay una sentencia que reconoce la filiación, la paternidad al final del día, pero y yo en realidad como mamá quiero que lleve el apellido del hijo, aunque sea como segundo apellido, veámoslo, pero por último que lo lleve, ¿qué pasa si el papá no está de acuerdo? Porque ya sabemos que la sentencia de filiación o de paternidad no necesariamente conlleva un cambio de nombre. No, pero de todas maneras, y esto es bien importante, si es menor de edad, obviamente va a tener que esperar a contar con la mayoría de edad para poder hacerlo por sí mismo,
o va a poder intentarlo quizás la madre por la vía judicial, cambiar el orden de los Ya. apellidos. Ahora, en este sentido, recordemos lo siguiente, una sentencia de paternidad ya no otorga, ¿cómo se llama? Un hecho cierto, que es que yo soy reconocido con tal nombre porque soy el hijo de tal persona. Por lo tanto, no voy a tener problemas, incluso con las causales actuales del cambio de nombre, poder cambiar y agregar un apellido. A ver, todas las personas tienen dos apellidos igual, pero poder modificar uno de los apellidos para que coincida con el apellido del padre, por lo menos por la vía judicial. Por la vía administrativa no, porque recordemos lo que dijimos al inicio. La vía administrativa es para evitar conflictos. Cuando hay conflicto, hay que ir a tribunal. Oye, y Jorge, volviendo también un poco a las preguntas anteriores para que lo expliquemos quizás un poquito más en extenso, ¿qué pasa si cambio el apellido, si cambio el orden de los apellidos de uno de mis hijos? Ya, pensemos que yo no tengo hijos, pero no importa, vamos a ponernos en el supuesto de que tengo hijos, tengo tres hijos, y quiero cambiar el orden del apellido de uno de ellos. ¿Qué pasa con los otros hijos? No puedo cambiar solamente el apellido de uno de ellos. O sea, la afiliación y de hecho la ley lo que busca es evitar que exista este conflicto de identidad entre los hermanos y los miembros de la familia, que se preste para equívocos respecto de quién es hijo de quién, etcétera, etcétera, y por lo tanto la determinación del orden de los apellidos del primogénito en el caso del nacimiento y después de uno de ellos en el caso de la solicitud que se hace dentro del año rige para todos los hijos. O sea, yo debo hacerlo respecto de todos y cada uno de los hijos. Salvo que, Ay, obviamente, en la situación, y esto ya lo hemos dicho, que es si es que es mayor de 14 años y menor de 18 años, y el hijo no quiera cambiarse el apellido. O que sea mayor de edad. El mayor de edad no afecta, salvo que él quiera voluntariamente hacer este cambio. No opera inmediatamente el cambio de los hijos. Yo conozco familias en donde obviamente hay hijos mayores de edad, hijos mayores de 14 años y menores de 18 años, y obviamente hay niños más chicos. En esa lógica, obviamente van a ocurrir tres situaciones. Voy a cambiar de todos mis hijos por el solo cambio, por el solo cambio del orden de apellido, todos mis hijos van a cambiar el orden de sus apellidos, los menores de 14 años. El de 14 solamente si hay consentimiento expreso, y el de 18 años va a tener que ir a hacer el trámite. el O sea, trámite directamente. exactamente. Súper cuático, súper complejo igual cuando uno tiene hijos de distintas edades, porque claro, son tres trámites distintos, Ahora, y en el mayor, la lógica del de mayor de 14 tiene una lógica de que está en el colegio. El de 14 años está en primero medio y estás diciendo de que en primero medio va a cambiar su apellido. Puede ser muy chocante. Los cambios de nombre generalmente no son tan pacíficos como uno cree. Dependen de es verdad, muchas cosas. En los cambios de documentación, en la ley regula obviamente los cambios de documentación y se oficia a todas las instituciones había y por haber para poder realizarlo, pero es complejo. claro, por supuesto. Mira, y acá nos hacen otra pregunta, como otra derivada de la pregunta anterior. Nos pregunta Javi Valentina. Dice, ¿qué pasa si tengo un hijo que ahora lleva el apellido de su padre, pero además tengo otro hijo de otro padre y le quiero colocar mi apellido? Espérate, colocar mi apellido. ¿Puedo poner mi apellido a este segundo hijo? Lo voy a leer de nuevo ya. Lo voy a leer textual, a ver si lo desciframos. Eh, Javi No, Valentina, igual nos puedes expresar. yo entendí la pregunta. ¿Entendiste la pregunta? Porque te la Lo que hice súper mal. dice ella es Bacán. que tengo un hijo con mi nueva familia, ¿cierto? Tengo un hijo más chico, pero tengo un hijo de una relación anterior. Ese hijo de la relación anterior lleva mi apellido. ¿Puedo cambiar el orden del apellido ahora Ah, con...? perfecto. Entiendo. Claro. Y obviamente las relaciones parentales y de filiación eh, son únicas. O sea, la relación que tiene ella con su hijo y con el padre de su hijo es distinta a la relación que tenga con su hijo menor y con el padre de ese hijo menor. Por lo tanto, si es que se ponen de acuerdo dentro del año, se ponen de acuerdo con el papá de su hijo mayor para cambiar el orden de los apellidos, lo va a poder cambiar sin ningún problema. Claro, perfecto. O sea, ahí todo depende recuerden, de las edades, si son menores de 14 años, hay que tener consentimiento, ya sea para cambiar el del mayor o el del menor. Si vamos a cambiar algún apellido, tiene que haber consentimiento de por medio, y en el caso de los entre 14 y 18, el niño o niña, bueno, ya el adolescente, ¿qué niño? El adolescente tiene que tener, también dar su consentimiento para este cambio.
O sea, recordemos, más allá de las distinciones legales que se hagan, esto lo ha dicho el Tribunal Constitucional, pero además está en la Convención de los Derechos del Niño, toda persona menor de 18 años es un niño, y de Es hecho verdad. merece protección, independiente de las distinciones que se hagan Que uno le dice jóvenes, sí, adolescentes, ah, como para como un poco darles también la noción de la independencia en ciertas materias, como esto, que finalmente le estamos pidiendo el consentimiento que a los menores de 14 no se les exige, sino que solamente entre los padres. Oye, Jorge, ¿y este trámite administrativo tiene algún tipo de costo? ¿Hay que pagar algo? no, el trámite administrativo es absolutamente gratuito, se realiza directamente en el registro civil. Vamos a ver, vamos a ver si es que requiere alguna especie de arancel especial. Eso obviamente lo va a determinar el reglamento. Recordemos que hasta hace muy poco, hasta los certificados de nacimiento los cobraba el registro civil. Y hoy día, por la gracia de poder hacer las cosas por internet o en línea, que uno espera también de que este trámite se pueda realizar en línea, que es lo más sano, a pesar de que exige cierta presencialidad, por lo menos, por ejemplo, para el consentimiento del hijo mayor de 14 años, obvio, porque efectivamente le pueden terminar pasando a gato por liebre. La verdad es que no sabemos si el reglamento va a fijar algún arancel. La ley no establece un arancel para ello y los trámites administrativos en general en el Estado son gratuitos, salvo ciertos y determinados casos. Ahora uno no va a esperar, uno espera que el arancel, si en caso de llegar a cobrarse, sea lo más accesible posible para todas las personas. No, el arancel más caro creo que tiene el matrimonio, que son como 5.000 pesos o algo así, y los otros trámites son 700 pesos, 600 pesos. Sí, Es súper son mucho accesible. menores. Perfecto. Y acá nos pregunta Bea Pino Celis, ¿qué pasa con las personas que tienen antecedentes penales? Hoy se nos adelantó la Beatriz, me encanta esta parte. Las personas que tienen antecedentes penales, ¿este cambio de apellido puede impedir que lo identifiquen? O sea, de partida, ¿podrían cambiarse de apellido las personas que tienen antecedentes penales? Tremenda Acá pregunta, Beatriz. yo creo que es una muy, muy buena pregunta, porque uno de los cuestionamientos principales, y por qué demoró tanto la ley, esta es una ley que inició su tramitación en el año 2005. De hecho, uno ve los diputados y son todos, o la mayoría son todos senadores hoy día, hace muchos, muchos años. Por lo tanto, estamos hablando de una ley que demoró 16 años en su tramitación para salir a la luz. Era precisamente qué pasaba con aquellas personas que estaban formalizadas, que estaban procesadas, que existían órdenes de detención pendientes, o tenían órdenes o medidas cautelares, o habían sido condenadas a crímenes o simples delitos. Bueno, la ley se pone en ese caso y dice, sabe que usted no puede solicitarlo por la vía administrativa. Va a tener que ir a tribunales para cambiarse el nombre, excepto cuando haya sido condenado por delitos sexuales, compadre. Pues si usted es condenado por Ay, delitos sexuales, tiene prohibición absoluta de cambiarse el apellido o de cambiar el o orden de sea, los apellidos. ni siquiera en tribunales, que finalmente es lo que dice la ley. Sí. Perfecto. Tenemos otra pregunta. María Cata nos pregunta lo siguiente. ¿Cuál es la forma correcta de expresar el consentimiento por las partes? Muy buena pregunta. ¿Mediante una declaración adicional o sola con la concurrencia al registro civil y expresarlo en forma verbal? Esto, a ver, está regulado y muy regulado la declaración que hace el mayor de 14 años y menor de 18 años. De hecho, señala que tiene que ser por escrito. En general, y esto para la mayoría de los trámites del registro civil que son presenciales, como es la inscripción de un hijo, eh, el consentimiento en general es verbal. A uno muchas veces, y este era un problema, salvo ciertos y determinados casos, cuando uno inscribe un hijo, a quienes nos ha tocado inscribir a nuestros hijos, a uno le pasan un formulario y uno acude y coloca la persona que lo va a inscribir, elige el nombre. Esto es un trámite que, ojo, uno dice, oye, pero me pueden cambiar el nombre, pueden elegir otro nombre. Ustedes no saben las veces en que parejas y familias completas han sido destruidas porque el padre, esto generalmente cuando la mujer trabaja. Yo me decía, pero ¿por qué cuando la mujer trabaja? Sí, porque cuando la mujer trabaja, tiene licencia de pre y postnatal y no le emiten la licencia de postnatal sino hasta que llega con el certificado de inscripción del hijo. Ah, eso es un Entonces, tremazo. como no emiten la licencia, no se puede ir del hospital sin la licencia, sin la inscripción del hijo. ¿Quién va a inscribirla? El papá, generalmente, o otro U familiar, otra pero persona. generalmente va el papá.
Y al papá, de repente, en uno de esos flechazos de creatividad, se le ocurre cambiar los nombres que habían acordado con la mamá, con el papá. No en los apellidos, estoy hablando de los nombres de pila. Y yo he visto familias rotas, separaciones, divorcios por causa de eso, porque obviamente yo entiendo, es una ruptura de confianza absoluta, el romper con el Sí, acuerdo del nombre, el orden de los nombres, etcétera, etcétera. Dicho eso, tenemos que entender que la mayoría de los trámites son así, son presenciales, consenso verbal generalmente, nada por escrito, y si lo regula la ley, precisamente respecto del menor de edad, es porque obviamente debe quedar registro de eso. Vamos a ver qué es lo que va a decir el reglamento respecto del caso de la expresión del consentimiento por parte de ambos padres. perfecto. Y no, y de hecho, bueno, Jorge, ya que lo nombraste, pero si es que existiera algún error en el registro, por ejemplo, ya me intercambio, me doy vuelta en los apellidos, pero no sé, pues el funcionario tipió mal, puede pasar cualquier cosa. Se comió una letra cuando los invirtió, no tengo idea. Igual hay un plazo como para alegar una vez que ya aparezco como con el nombre nuevo, o incluso en el caso que tú dices, como no sé, si se equivocaron en tipear el nombre de la guagua, eh, igual habrá un plazo, no es que ya quedamos para siempre Sí. así. Más allá de los plazos, porque hay, la ley de registro civil permite en esos casos dentro de los 45 días poder cambiarlo. Eso es la ley vigente, ni siquiera esta nueva ley. O sea, cuando Claro. existen estos tipos de errores o omisiones, yo todavía tenía la vía administrativa para poder subsanarlo. Ojo, Eh, atentos, atentas a esos 45 días. eh, entonces, no debiese haber problema para poder subsanarlo. Perfecto, eso ya cuando son errores como claramente errores de tipeo o cualquier otro que, bueno, errar es humano, pasa. Sea, yo, más allá de un plazo, porque no figura un plazo, el cambio se concreta dentro de los 45 días una vez que lo solicita uno Mm. administrativamente, en estos casos de omisiones o errores que haya cometido el registro civil, que créeme que es muy común. Sí, ¿no? Debe suceder muchísimo. Y yo creo que ahí podríamos hacer quizás un breve resumen, Jorge, si te parece, del procedimiento que establece esta nueva ley. Dijimos que primero hablamos del cambio en el orden de los apellidos, ya sea, bueno, de mayores de edad. Dijimos que podía ser administrativamente, ojo, administrativamente, una vez en Ujú. la vida, ¿no es cierto? Una vez. Pero igual uno puede ir a pedir, si es por segunda vez porque algo sucedió, podría ir a solicitarle a un tribunal un cambio de nuevo. Por la vía judicial, por la vía judicial. Por la vía judicial. Perfecto. Después hablamos del cambio del orden de los apellidos de los menores de 18 años. Y ahí hacíamos la distinción, menores de 14 y entre 14 y 18. Menores de 14, consentimiento de ambos padres. Si uno de los padres no es sabido, no lo sabemos dónde está, no lo podemos encontrar y hay reconocimiento, en ese caso vamos a tener que ir a tribunales, porque se exige el consentimiento. Y si el hijo no es reconocido aún, ahí también tendríamos que ver, distinguir si es que tiene solo el apellido de la mamá o solo el apellido del papá. Y nuevamente, si quisiéramos ponerle un segundo apellido, tendríamos que solicitarlo ante tribunal. Ah, y recuerden, algo súper importante que dijiste, Jorge, que creo que es importante destacar. Antes uno podía poner un apellido distinto o un apellido cualquiera cuando el papá no era, no se acreditaba la paternidad y no estaba este apellido del papá. Uno podía poner el apellido, oye, la familia Farcas, por favor, es solamente un ejemplo, ya no es que yo quiera ser Farcas, para nada. Pero podíamos poner un apellido así. Hoy día, en realidad, sería el segundo apellido, ya no iría como primero. La afiliación es el primer apellido. Y luego hablamos de que entre los 14 y los 18 se tiene que tener consentimiento expreso del hijo al que se le quiere cambiar el nombre, y sobre 18, bueno, ya es la persona que va a hacer su propio trámite. Y además también conversamos que especialmente en el caso de los apellidos de las abuelas, se va a poder cambiar sin los requisitos que establece la ley para el cambio de nombre, pero a través por vía judicial se va a poder también uno poner el apellido de los abuelos, pero entendamos que el de la abuela es como el más relevante. Yo creo que eso, ¿hay algo más que...? Sí, solamente un tema, porque nosotros lo vemos desde la óptica de los abogados, respecto de si se requiere consentimiento verbal o se requiere consentimiento Claro. escrito. Una persona que no es abogado va a entender que es un requisito más agravado o más difícil
de tener que la persona ir a la oficina verbalmente a decir, ojo, es al revés. En términos legales, esto no obsta a que ustedes puedan obtener el consentimiento por escrito en el futuro. Y lo más probable es que el consentimiento igual se pueda manifestar por escrito y eso vamos a tener que esperar el reglamento. Yo creo que va a venir de todas maneras algo así. Pero claro, para alguien, en definitiva, que se arrepiente el último día, esto pasa mucho, eh, no es que vaya a ser requisito la vía presencial, es como se hace habitualmente, se hace habitualmente por la vía de solamente presentarse y decir estamos de acuerdo y firmamos y listo. Pero esto no va a optar al día de mañana, recordemos, la mayoría de las cosas también se pueden hacer por escrito. Yo puedo hacer un mandato general y me puedo hasta casar por mandato. O sea, puedo mandar a alguien por escrito a decir, ¿sabe que yo me quiero casar con tal persona? Y eso, aunque ustedes no lo crean, que es lo menos romántico del universo, existe y se hace. Es cierto. Y justo cuando estaba haciendo mi resumen, ahí Beatriz preguntó la última. Vamos a dejar pasar esta última. ¿Qué ocurre si fui reconocida con el apellido de mi madre y me repitieron el apellido? ¿Puedo administrativamente cambiar el que se repite? Lo que pasa es que en estricto rigor, ahí lo que va a ocurrir es un cambio de nombre, que es distinto No al es el cambio de orden. los apellidos. Como yo tengo que hacer un cambio de nombre, voy a tener que ir a tribunales a hacerlo. Perfecto. Nada que hacer. No va a poder ser administrativo. Pero no significa que no se pueda hacer. Bueno, Súper. Y significa además dijimos que este trámite, si bien no, todavía no está el reglamento, en principio no va a tener costo, veremos cuál será el costo en la práctica, pero en principio no tendría costo, hasta que tengamos el reglamento lo sabremos. Haremos otro live cuando tengamos el reglamento con todos los detalles que se van feliz, a ir definiendo en el camino. feliz de acompañarlo, feliz de compartir, obviamente, con ustedes y con quienes nos están escuchando, y feliz también de que las personas tengan preguntas, porque eso nos sirve también para poder enseñar mejor qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, y a nosotros también quedarnos con dudas para cuando aparezca el reglamento, poder hacer un nuevo live y explicarle a la gente cómo poder llevar a cabo este procedimiento que, aunque ustedes no lo crean, muchas personas estaban esperando que saliera a la luz. Así es, así es. Es que es muy complejo cambiarse el nombre hoy día en Chile. Muy, muy difícil. Así que, Jorge, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estuvo clarísimo, resolviste muchas de mis dudas, para qué decir dudas de las personas que pusieron acá en los comentarios sus preguntas. Gracias por acompañarnos. Estoy segura que nos vamos a encontrar en un siguiente live acerca del reglamento ya y cuando tengamos todo súper fino de lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, presencial, verbal, escrito, etcétera, que son algunas de las dudas que tenemos hoy día. Así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Te pasaste. Gracias a ustedes y que tengan una muy buena tarde. Gracias. Y a todos y todas quienes nos están viendo, solamente les recuerdo que pueden escribir todas sus dudas, inquietudes y casos en particular a través de nuestra página web www.probono.cl. Van a encontrar un botón que dice ingresa aquí tu consulta o ingresa aquí tu caso. Hacen clic, deciden si es como persona natural, es decir, un problema personal, o como persona jurídica, por ejemplo, un problema de la empresa o un problema de la organización social. Llenan sus datos y alguno de los abogados de nuestro equipo se va a poner en contacto con ustedes para entender mejor cuál es su necesidad. También nos pueden escribir a través de mensaje directo, Instagram, Facebook, Twitter, ver nuestras charlas, ver nuestros talleres en nuestro canal de YouTube. Recuerden que en todas nuestras plataformas aparecemos como Fundación Pro Bono Chile. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y nos vemos en una siguiente transmisión en vivo. Que esté muy bien. Gracias, Jorge.